Las geografías también son simbólicas. Los espacios físicos se resuelven en arquetipos geométricos que son formas emisoras de símbolos. Llanuras, valles, montañas. Los accidentes del terreno se vuelven significativos apenas se insertan en la historia. El paisaje es histórico y de ahí que se convierta en escritura cifrada y texto jeroglífico. Las oposiciones entre mar y tierra, llanura y montaña, isla y continente, selva y desierto son símbolos de oposiciones históricas, sociedades, culturas, civilizaciones. Cada tierra es una sociedad, un mundo y una visión del mundo y del transmundo. Cada historia es una geografía y cada geografía una geometría de símbolos. México se levanta entre dos mares como una enorme pirámide trunca. Sus 4 costados son los 4 puntos cardinales. Sus escaleras son los climas de todas las zonas. Su alta meseta es la casa del sol y de las constelaciones. En Mesoamérica, la representación geométrica y simbólica de la montaña cósmica fue la pirámide. La pirámide mesoamericana culmina en un espacio magnético. La plataforma santuario es el eje del universo, el sitio en que se cruzan los 4 puntos cardinales, el centro del cuadrilátero, el fin y el principio del movimiento, una inmovilidad en la que se acaba y se reengendra la danza del cosmos.
gobierno federal inepto. Queremos a nuestros compañeros vivos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Estamos apoyando aquí a toda la clase estudiantil. Estamos apoyando a toda la clase trabajadora. Estamos exigiendo la devolución de nuestros compañeros. Estamos aquí manifestando y repudiando la ineptitud del gobierno federal, al gabinete de Peña Nieto, a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República. Es una bola de ineptos. No han sabido hacer su poder conducir al reclamo de una nación completa. Los priistas damos continuidad al propósito modernizador que animó la creación en 1946 del PRI, que implicó la preponderancia de los civiles en la toma de decisiones políticas. Se diluye el sector militar hacia el interior del partido y el ejército mexicano pasa a jugar el papel de soporte fundamental de las instituciones civiles. Se diluye el sector militar hacia el interior del partido y el ejército mexicano pasa a jugar el papel de soporte fundamental de las instituciones civiles. Ese verano, miles de personas marchan contra el régimen autoritario del PRI. El gobierno reprime las manifestaciones, en ocasiones hasta con tanques. El presidente de la República sintió que su autoridad estaba siendo amenazada y empezó a resentir que en público los estudiantes le gritaran fascista, represor, y que insultaban al presidente. Pues fue como una bocanada de aire fresco, porque todos estábamos hasta la madre del señor presidente. En las marchas que se daban y que llegaban al Zócalo, mucha gente, en forma espontánea, lo que gritaba, sal al balcón hocicón, ¿verdad? Porque queríamos dialogar. Se quería una negociación pública con el presidente de la República. ¿Con quiénes? Con los estudiantes, que no era la iglesia, no era el gran capital, no era el ejército, eran quienes. Así que el presidente obviamente no podía aceptar eso. El presidente Díaz Ordaz lanzó una serie de amenazas brutales en contra del movimiento. Lo que hace es recurrir de inmediato a la ocupación de la ciudad universitaria. El presidente ordena la detención de los líderes estudiantiles.
optaron por ocupar el campus de la ciudad universitaria en la idea de que de ese modo acabarían con el movimiento. Yo estaba en la facultad y comencé a oír muchísimo ruido y es impresionante oír las botas de los militares cómo avanzan. Y hubo grandes batallas que se enfrentaron a balazos. Arrestan a más de 800 jóvenes, pero las principales figuras del movimiento logran escapar. A pocas semanas de los Juegos Olímpicos, el Distrito Federal parece estar bajo ley marcial. Estábamos en una olla de vapor que pronto estallaría. Los líderes estudiantiles convocan a un mitin el 2 de octubre para responder a la crisis. El lugar, la Plaza de las Tres Culturas en el barrio central de Tlatelolco. Miles llegan sin sospechar que el gobierno ha decidido acabar con el movimiento estudiantil durante el mitin. La Plaza de las Tres Culturas fue construida sobre las ruinas de la antigua ciudad azteca de Tlatelolco. Frente al sitio arqueológico está la iglesia colonial de Santiago. Detrás, una torre moderna ocupada por la Cancillería mexicana. El edificio Chihuahua cierra la plaza hacia el este. Es el lugar perfecto para una emboscada. El 2 de octubre de 1968, miles de personas llenan la explanada frente al edificio Chihuahua, ajenas a la confrontación que se avecina. Nosotros llegamos de la forma más inocente, con la manta de la Facultad de Derecho, y todavía llegamos temprano, puesto que nos ubicamos ahí enfrente. Vi que mucha gente estaba arribando a la plaza y en cosa de unos minutos la plaza estaba totalmente llena. Había de todo. Obreros, estudiantes, vecinos, había muchísima gente. Algunos manifestantes traen a sus hijos. Otros llegan con amigos. Yo iba con mi novia, con la prima de mi novia y el novio de la prima de mi novia. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Empezó a caer una luz verde. Cuando yo vi las luces de Bengala, yo dije, pues, ¿qué onda, no? O sea, uno no sabe que es una señal de atacar. Y de repente algo como una corriente eléctrica recorrió a la gente. Y los líderes de ese momento, el líder que estaba hablando dijo, no pasa nada, calma, no pasa nada. Y entonces empiezan los primeros disparos. Tratamos de correr hacia la salida que da a la iglesia y nos llevaría hacia el sur de la plaza, pero ya venían los soldados cargando hacia nosotros. Los soldados avanzan a trote entre las ruinas aztecas. El avance de los soldados bloquea dos de las salidas de la plaza, forzando a los manifestantes a correr en una sola dirección. La multitud corre, se trata de ir, pero está cercada. No tenían para dónde correr, porque entraba ejército por allí, ejército por acá. Venían con el marrazo, la bayoneta puesta en la punta de los fusiles. De las azoteas del edificio Chihuahua aparecieron bastantes metralletas a dispararle al contingente que estábamos aquí. Pues era un correr para todos lados. Y nosotros gritando, no corras, son de salvar. Nos asomamos y pues ¿cuál? Pues, se caían. Era una sinfonía ahí de llanto, gritos, horror, mentadas. Y todos tratábamos de meternos debajo de los demás. Ya hoy se comenzó a oír el tableteo de las ametralladoras y entonces tú te vuelves, te bloqueas.
corrimos, me dijo, Tita, corre, y yo traía la manta, me dice, deja la manta, pendeja, déjala. Pues sí, pero yo no sabía, o sea, si te bloqueas con eso. Era una cosa terrible, era una cosa que la gente corría para todos lados, la gente caía muertos por todos lados, la gente tropezaba con los muertos. Yo quedé precisamente allí, abajo de esa asta, que no me pude levantar, las piernas se me doblaban. Y un muchacho, más o menos como de tu edad, más o menos, se acerca y me dice, maestro, vámonos, porque si lo ven lo matan. Es que se trataba de dar un escarmiento, ¿no? De decir, ahora sí ya se acabó esto, ¿no? No bastaba con la ocupación de las escuelas, no bastaba con tener al ejército en las calles, había también que infundirnos miedo, infundirle miedo a la sociedad, y yo creo que en buena medida lo lograron. Lo que el gobierno quería era detener a los estudiantes, a los líderes estudiantiles, y acabar con el movimiento por la fuerza para lograr que las Olimpiadas se celebraran en paz. Tuvieron éxito, porque fue tal el shock que las Olimpiadas se pudieron llevar en santa paz. Los líderes que no están en prisión se esconden. El movimiento estudiantil llega a su fin. La mayoría se desmoviliza, es lo que quería el gobierno, y los más radicales se van a la guerrilla urbana. México entra en un periodo de guerra sucia. Es la etapa de la revolución institucionalizada, de la perspectiva de un país que se urbanizaría y en el que se ampliarían las clases medias. En 1943 se constituye la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Este proceso precede al impulso del desarrollo estabilizador que contribuyó a forjar la historia del México moderno con grandes logros en materia de infraestructura, educación, salud y vivienda. Que la experiencia de Palo Alto ya aprendimos cantidad de cosas, ¿no? Cómo trabajar con la gente, cómo financiar este tipo de cosas, cómo armar un proyecto sin dinero incluso, ¿no? Pertenezco a la cooperativa Palo Alto. No soy fundador, pero soy hijo de un fundador. Se conforma con 240 y tantos socios. La propiedad es una propiedad colectiva. Hay una sola escritura para todos los integrantes. Lo único que posee el socio es su vivienda, porque la propiedad es de todos. Nuestro origen, todo es el 99%. La gente viene del campo, Michoacán, a trabajar en las minas de arena que en este momento estaban en este lugar. Venían con la ilusión de seguir avanzando. Pero una vez que las minas de arena terminan su ciclo, el dueño, al final, como propietario del lugar,
pues decide que ya se acabó el trabajo y hay que retirarse, ¿no? ¿Qué es lo que dice la gente, ¿no? En ese momento? Si ya parte de su vida la dieron sacándole un beneficio económico para el dueño del lugar, pues en justicia les tocaba. Que muchos de los trabajadores del señor pagaban un arrendamiento y ya tenían derecho a este lugar. Sí hubo represión, pero no muy fuerte. Sí se llevaron a compañeros al Ministerio Público, sí se nos acusa de invasores, el cual nosotros decimos no somos invasores, se le pagó el dinero que dictaminó el juzgado. Por la sangre de nuestros compañeros que trabajaron en la mina, pues nos tocaba vivir aquí. Para poder adquirir el terreno, se tuvo que comprar a Nacional Financiera, pero mediante la unión. Compramos el terreno y nos dimos cuenta que a través de la adquisición en comunidad íbamos a satisfacer nuestras necesidades. De ahí vino posteriormente la organización de una cooperativa. Una vez que se logra adquirir el terreno y todo esto, se siguen los trámites, pero la gente, al darse cuenta que teníamos que sacar audiencia, tuvo que haber aprendido a leer y a escribir. Para eso implantamos algunos cursos de alfabetización para adultos. El proyecto de Palo Alto es muy amplio, pero en este momento se ve truncado por las diferencias que tuvimos con algunos compañeros que querían su escritura de manera individual. Hoy nos toca a nosotros defender lo que nuestros padres hicieron en su momento. ¿Cómo lo vamos a defender? Pues preparándonos. Antes se peleaba bloqueando, ahora tiene que uno preparar con la ley. La organización Huizachito 25 nace de una mera necesidad de obtener una vivienda para nuestras familias. Nosotros fuimos reubicados, nosotros siempre vivimos entre minas desde niños, ahí nacimos, ahí nos criamos, en lo que ahora es el Primer Mundo en Ciudad Santa Fe. La primera etapa se construyó con la señora Paloma Cordero de la Madrid. Ella fue la que nos apoyó. De hecho, ella nos había empeñado su palabra. Consta de 200 viviendas, que fue un pie de casa de 54 metros. En el julio del 88. De la noche a la mañana, nosotros nos enteramos que vienen los líderes del metro a ocuparlas y por eso fue que empezó nuestra lucha. Entonces había 70 casas y no se les permitió a nuestros hermanos, a nuestra familia usarlas, sino que se las dieron a los líderes del metro. En esa ocasión trajeron granaderos y miren que eran rudos también, nos pegaron. Y de esto pues les vuelvo a repetir, pasaron largos, tristes años porque fue una lucha muy intensa. En la época panista del jefe delegacional Carlos Orbañanos nos acusaba que habíamos nosotros transgredido la ley porque nosotros habíamos hecho quebrantamiento de sellos. En algún momento, para que nos retiraran los sellos, Carlos Orbañanos nos citó y nos dijo que le diéramos el 50% de las viviendas que se iban a construir. Alguien les dijo, ahora sácala para afuera para que le entregues la notificación. Cuando yo salgo afuera es cuando los policías nos golpearon, pero más golpearon a la señora Templos, porque venían sobre la señora Templos. Nos clausuraron, nos golpearon. Y ese día nos robaron ese dinero, les robaron su celular, a otras compañeras les robaron sus anillos, sus cadenas.
Nosotros sentimos que lo que querían ellos era desgastarnos anímica, moral y económicamente. Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. Mi anhelo de encontrarte me lleva al Pedregal. Te busco por Guerrero, la Villa y Tizapán, por la colonia obrera y no te puedo hallar, no me explico todavía el por qué tú te marchaste y un papel no dejaste. Pues Santo Domingo es uno de los asentamientos más grandes a nivel Distrito Federal. Fue una invasión dirigida, fue el mismo día del informe de gobierno, estaba todo programado para que así fuera y organizada con líderes priistas. Después de la invasión de aquí del 1 de septiembre, a 3 meses salió el decreto de expropiación. Después del 68 hay una participación muy amplia de estudiantes, sobre todo en esa zona de CEU. Que se sienten como muy comprometidos con los sectores populares y entonces se incorporan. Nosotros en casi todas las colonias nos encontrábamos gente de los talleres, ¿no? Que estaba haciendo prácticas o que estaba trabajando o que estaba preocupada o que se estaba emboletando en esto, también de trabajo social. Los que nos apoyaban son los que son albañiles, ¿no? Nos echaban la mano midiendo los terrenos, los frentes de unos de 10, de 8, o sea, irregulares. Había que cooperarse con los vecinos para ir rellenando aquí. Participaron los vecinos abriendo las cepas para que metieran la tubería del agua. Los compañeros no solo se organizaron, sino que lograron soportar presión, hacer propuestas vinculadas claramente al tema de la dotación de equipamientos, de la introducción de servicios, cosas que ellos hacen con sus propias manos, ¿no? El tema y la contradicción es cuando después, años más tarde, aparecen las autoridades para decirles es tanto porque tienes agua, es tanto porque tienes drenaje, es tanto porque ya tienes calle, ¿no? Entonces, ahora págame. Los sismos de 85 y los procesos socioorganizativos que generaron mostraron que había también una organización popular en la ciudad. Más o menos oculta había el mundo de las vecindades. Me tocó acompañar cantando en camiones de rediles inquilinos que les había tocado, porque había en aquel entonces, en los primeros años en el Infonavit, un sorteo. Recibías una carta y decía, te tocó la lotería, ¿no? A usted le tocó una vivienda. Y la gente salía cantando, pues, ahí a los nuevos conjuntos habitacionales. Ya se vio después con los sismos, la lucha era permanecer, ¿no? Era la resistencia a la expulsión. La mayor parte de estas colonias se nace en buena medida por la migración de gente que vivía en otras colonias, o rentaban o alquilaban eso. Yo pasaría de la idea de la informalidad para colocarlo en el adjetivo que tú le diste de lo popular. Le llamamos urbanismo popular a todo un fenómeno, que las llamadas clases populares han sido parte de un proceso de construcción del hábitat. Y la producción social del hábitat se refiere precisamente al proceso de producción. Lo popular siempre se ha entendido como las clases populares, como aquellas clases que provienen de los estratos más tradicionales, con características tales como la familia extensa, de comportamientos más ligados al campo rural y que pues traen una parte urbana. Producción social del hábitat, ¿no? De producción que se realizan sin fines de lucro, esa es una de las características, y bajo el control de autoproductores, que pueden ser individuales, que es como más se ha producido vivienda, en México pues la mayor parte de la vivienda la ha hecho la gente individualmente, familiarmente, o colectivamente organizados. En candela, sueño que tú estás conmigo, tengo siempre la esperanza, puedo quedarme más tranquilo, muero por estar en tus brazos, despierto, veo la realidad.
Estamos ubicados fundamentalmente en la colonia Miravalle, delegación Iztapalapa, enclavado en lo que se denomina la Sierra de Santa Catarina. La necesidad económica, ¿no? Aquí podías conseguir en aquel tiempo, estoy hablando de los 25 años, un terreno más o menos baratón. También tenemos un trabajo en Miravalle, que es parte de la Sierra de Santa Catarina, y ahí tenemos dos acciones, ¿no? Una, somos integrantes externos de la Asamblea Comunitaria y entonces apoyamos con propuestas más cómo consolidar la organización. Y la otra es haciendo proyectos a nivel arquitectónico. Y ahorita estamos planteando hacer un desarrollo en donde se estén ubicando todos los proyectos que se hicieron a nivel de mejoramiento de barrio, por lo menos en esa zona. Yo creo que las mujeres siempre han sido un factor importantísimo, primordial en la comunidad de Miravalle, ¿no? Pues participan más las mujeres, organizándose bien y platicando con ellas. Somos muy trabajadoras, muy trabajadoras las mujeres de Miravalle. Le digo que en los tiempos difíciles, pues nos veía con picos, con palas, con carretillas, bajando por la avenida tierra, arena, lo que necesitáramos para arreglar el camino. Que yo venía de visita a ver a mi mamá, pero cuando venía de visita, venía más bien a hacer trabajo social, porque empecé por la defensa de la tierra, en donde los fraccionadores querían pues cobrar aquí, te digo, sus terrenos una y otra vez, ¿no? Y ahí me empezó a conocer la gente. La gente organizada, nos hicimos cargo de estos terrenos, de que ahí se iba a fraccionar y se iba a vender, a revender esos terrenos. Y ahí está. Y hoy tenemos una biblioteca, tenemos un ciber, tenemos un comedor comunitario, tenemos un kiosco, tenemos un foro cultural. Desde hace 20 años empezamos a trabajar en la comunidad atendiendo a los niños, así estuve 7 años, y nos comentaron de ese predio que está en donde actualmente está el CECIS. Era la barranca, ¿no? Ese predio era una barranca, y entonces dijimos, pues vamos a intentarlo, y obviamente se hizo una asamblea con la comunidad, explicándoles cuál sería el propósito de utilizar ese predio, de poderles ir haciendo mejoras, obviamente entre todos, y todo lo que iba a implicar, ¿no? Desde buscar que nos donara materiales, cemento, grava, lo que pudiera donar de lo que le hubiera sobrado de sus casitas, de pasar ahora sí que el sombrero y empezar a hacer la vaquita para construirle el primer saloncito. Y en 97 llega un Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero, como el primer jefe de gobierno, ¿no? Del Distrito Federal, ¿no? Y que rompe el cacicazgo del priismo. Yo creo que la visión a partir de ese parteaguas y que hay una nueva visión de la izquierda, ¿no? Todo y sus broncas, ha habido un cambio, ha habido una participación más amplia de las organizaciones sociales para poderse comprometer con sus espacios, con sus comunidades. Dichoso, quizá otros besos te den la fortuna que yo no te di. Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mío, ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti. Era una ciudad mal desecada, era una ciudad
aquí le rascaba tantito y a 5 centímetros salía agua. Que aquí Ciudad Nezahualcóyotl se hizo porque le vendieron a los fraccionadores muy barata la tierra. Eran terrenos producto de la desecación del lago de Texcoco, que fue producto de un fraccionamiento irregular. A mi madre le vendieron allá en la calle de México Lindo. Cuando nosotros lo venimos a querer ver dónde estaba el terreno y todo, no hombre, fue una tolvanera tremenda, independientemente de que ya había gente ocupando el terreno y ya amenazaron a mi mamá con correrla, sacarla y todo. Mejor dijo mi mamá que ahí dejaba todo por la paz. Mi madre me corrió de mi casa. Dice, yo no te voy a mantener, hija, ni voy a mantener a tus hijos. Búscale, mija, Zaguán está muy ancho. Sí, mamá. Vine a vivir a la calle 4 y prosperidad nunca se me va a olvidar. Y de ahí yo a lucharle y a lucharle y a lucharle y a lucharle y a lucharle hasta la fecha. Es el ejemplo emblemático porque además ha sido el mayor asentamiento irregular en toda América Latina. Es impresionante, ¿no? Millones de habitantes, porque ves, mentira que la urbanización irregular es anárquica. No, ve la traza es totalmente lineal, pensada, con anchos de calles, con anchos para banquetas, con zonas a dejar para equipamiento urbano, o sea, tiene el mismo criterio comercial también de vender hasta el último centímetro cuadrado, ¿no? Yo les decía a los vecinos, ayúdenme para que hagamos un camino para la escuela, para que los niños no se ensucien los pantalones y vayan limpios a la escuela. Sí, siempre fui priista, porque a mí me mandaba el presidente en turno, váyase con todas sus mujeres, dice, para que vaya a ver al gobernador, y nos daban una torta con un frutzi así cada quien, y ya nos íbamos, y ya ahí esperábamos hasta que don Alfredo del Mazo nos recibiera. Bueno, Salinas desaparece la parte social de la vivienda por las presiones ya del consenso de Washington, que ya estaba ahí, pero él lo desaparece en una reunión que hizo en noviembre del 1992, que se llamó de desregulación y fomento de la vivienda, ¿no? Y entonces todo lo de protección social, vámonos, ¿no? Es el sector privado el que va a hacer todo, ¿no? Y entonces vino lo que vino, los conjuntos de vivienda de interés social, lejos de donde están las fuentes de empleo, lejos de donde están los servicios. Que los proyectos por lo menos de casas de interés social desarrollados por estos grupos inmobiliarios muy fuertes en la República Mexicana, terminando siendo una suerte de proyectos que todo el mundo condena, por su ubicación muy lejos de los lugares de trabajo, lejos de los lugares de recreación, lejos de los lugares de salud. Y son miles y miles y miles de casas igualitas en donde se pierde la identidad, se pierden muchas cosas. Proyectos que quizá la casita no está mal, pero el conjunto no hace ciudad. Y vemos que el resultado de una familia que se tarda 30 años haciendo su casita, 40 años, resulta mucho mejor vivienda que la vivienda comprada a estos grupos, que es mucho más pequeña, con mucho menos posibilidades de desarrollo. Be a
Antes, los ejidos de La Horca y la Hacienda de La Teja. Hoy, una zona de la capital con tráfico permanente y transformaciones inmobiliarias constantes. Pero algo queda de señorial entre el Paseo de Bucareli y el viejo Paseo de la Emperatriz. La antigua colonia americana, hoy llamada Juárez, fue famosa lo mismo por sus baños que por sus enormes residencias, de las cuales sobreviven algunas como testigos del esplendor de otros tiempos. Bienvenidos a la Ciudad de México en el tiempo. En Versalles y el Paseo de la Reforma había un ejemplo de la riqueza acuática de estos predios. El arquitecto Sebastián Pane introdujo en la ciudad una técnica de perforación que propició el nacimiento de los baños de vapor en esta zona. La Alberca Pane, llamada así en honor del arquitecto, fue un centro de reunión que funcionó incluso en la época de Madero, quien llevó el agua a los hogares. El edificio, que siempre ha sido hotel, y la efigie del descubridor de América han sido testigos de la inclemente urbanización que comenzó durante el Porfiriato y que no ha terminado, tal vez por la importancia económica de esta zona de la capital. La estatua de George Washington, que daba identidad a la plaza ubicada en las calles de Dinamarca y Londres, había sido un regalo de Estados Unidos para conmemorar el centenario de la independencia de México. Durante la intervención de los buques estadounidenses en el puerto de Veracruz, la muchedumbre derribó la estatua y arrastró a George Washington por las banquetas de la recién rebautizada Colonia Juárez. Esta es la calle de Lisboa vista desde la calle de Atenas. La casa que se ve a la izquierda todavía existe. Es una de esas casas que además son algo así como pasajes hacia el pasado. Como la famosa fotografía de la casa de Francisco I. Madero durante los días de la Decena Trágica. Ubicada en la esquina de Berlín y Liverpool, fue demolida después de la revuelta. Hoy una placa conserva la memoria de aquella mansión. La arquitectura de este tipo proseguía por Liverpool hasta llegar a las calles de Bruselas y Roma. Y así llegamos hasta Milán. En lo que fue la Cuarta Calle sobrevive una casa de estilo ecléctico que hoy es la sede del Museo del Chocolate. La esquina de Dinamarca y Liverpool le hacía justicia a su nombre. Este gusto tan sofisticado no escapaba a la identidad barrial de la ciudad entonces. El Mercado Juárez, que fue durante mucho tiempo el único, se ubicaba en Chapultepec, entre Turín y Abraham González, y fue reemplazado por una estructura más moderna. La Ciudad de México tendrá un nuevo espacio público, un nuevo ícono que elevará la calidad de vida de sus habitantes. Calles con nombres de ciudades europeas, una arquitectura que le hace justicia a su ambiente y una ubicación privilegiada son características que todavía distinguen a la Colonia Juárez. Yo vivo aquí en la Colonia Juárez. Hace 2 años tocaron a mi puerta y era el propietario de mi edificio. Venía con un joven promesa arquitecto, Luis Rodrigo Rivero Borrelli Watley, y vinieron a informarme que mi edificio había sido vendido y que tenía 2 semanas para salirme de ahí. Cuando eso pasa, empieza como el hámster que uno trae en la cabeza, empieza a dar vueltas y uno empieza a pensar, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Lo interesante fue que después de ese momento de shock, donde se me da esta terrible noticia, sube mi vecina, la señora Alicia, que es quien tiene más arraigo en mi edificio. Ella es tercera generación de habitar un edificio funcionalista de los años 40, un edificio además de una altísima calidad de espacio, un edificio con una altísima calidad de iluminación, y me dice, ¿a usted también le tocaron? Sí, doña Alicia, a mí también. Pues vamos a resistir. Y yo me quedo, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y entonces la señora Alicia me dice, vamos a hablar con un abogado, tenemos derechos. Esta es la esquina de Berlín y Londres desde varios ángulos. De las enormes residencias que se aprecian en las fotografías, hoy no queda ninguna. Seguramente siempre que pasas por Insurgentes te llama la atención la torre que sobresale entre los edificios modernos. Pertenece a una casa varias veces abandonada y varias veces rescatada que se encuentra en la esquina de esta avenida con Hamburgo y Abre. Su arquitectura original, de autor desconocido, ha sido respetada por la actual remodelación.
El actual Museo de Cera se encuentra muy cerca de la Plaza Giordano Bruno y su fachada ha resistido el paso del tiempo. Es un palacio diseñado por el arquitecto Antonio Rivas Mercado, uno de los artífices de la ciudad para recibir el siglo. En la esquina de Roma y Londres se encuentra la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, construida entre 1903 y 1907. La casa que se ve del otro lado de la calle fue reemplazada décadas después por un supermercado. El Cine París fue derrumbado totalmente en el 2007. Ya tenía muchos años abandonado, pero se pensaba rescatar lo que ya no era el edificio original. Ubicado en el corazón de la colonia Juárez, fue diseñado por Juan Sordo Madaleno y se construyó en 1954. Años después se remodeló en un cine de 3 salas que congregaba enormes filas sobre el Paseo de la Reforma. Este es uno de los edificios más raros de la ciudad. Ubicado en una de las esquinas de la avenida Chapultepec, parece una rebanada de pastel. Los arquitectos pudieron aprovechar la reducida estructura triangular que brindó la urbanización de la época. Lo primero que decidimos, además de trazar la vía legal, era que era muy importante que pudiéramos allegarnos de conceptos, que pudiéramos entender qué estaba pasando en el barrio. Pero entonces cuando a uno le pasa eso, uno inevitablemente empieza a socializar lo que le pasa con los otros vecinos. Y entonces platicas con la gente del mercado y le cuentas y dices, chin, ya me tengo que ir del barrio, y empiezas a hablar con la gente que conoces, otros vecinos. Y eso fue muy interesante porque lo que nos dimos cuenta es que no éramos los únicos. Que no éramos los únicos que estábamos en esta situación, que no éramos los únicos sobre los cuales estaba ejerciendo esta presión en la colonia Juárez. Y entonces empezamos a unirnos, empezamos a encontrarnos, empezamos a trazar, a narrarnos, a compartirnos qué estaba pasando en todos lados. ¿Qué decidimos? Decidimos unirnos, decidimos empezar a trabajar en conjunto, pero lo más importante para nosotros era que teníamos que entender qué estaba pasando en nuestro barrio, llevar nuestra circunstancia personal mucho más allá. Lo que decidimos hacer fue trazar una vía dialéctica donde nos acercamos a las universidades. En particular estuvimos un grupo amplio de vecinos y pequeños comerciantes asistiendo al seminario de gentrificación en la UNAM, y de ahí empezamos a ir a cuanto seminario de gentrificación encontramos que hubiera en distintas universidades y en distintos lados. Ahí empezó un proceso dialéctico muy interesante, donde hoy, por ejemplo, el señor Alfredo de las paletas, la señora Reina de los plásticos, pueden hablar de gentrificación. Eso pasó hace ya 2 años y fueron 2 años muy interesantes que dieron un giro a las vidas de todos los que habitamos en mi edificio, porque a partir de ahí decidimos que queríamos quedarnos en el barrio, que para nosotros el arraigo a nuestro barrio, aunque tuviéramos, digamos, tiempos distintos de estar en el barrio y formas distintas de pertenecer al barrio, era importante para nosotros. Esto fue muy importante porque cobró un valor y además fue como este momento semilla, este punto que detonó toda una serie de cosas más. En nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches. El proyecto denominado Corredor Cultural Chapultepec consiste en construir un parque lineal elevado sobre la avenida Chapultepec, es decir, un segundo piso peatonal que incluiría comercios y se ubicaría entre el Parque Chapultepec y la glorieta de los Insurgentes. El costo total del proyecto es de alrededor de 930 millones de pesos y el esquema bajo el cual se llevaría a cabo es el de una asociación público-privada. Para financiar la obra, el gobierno propone que sea un privado quien construya el parque lineal y que éste a su vez reciba autorización para colocar espacios comerciales a rentar en el nuevo desarrollo. Sin embargo, esta propuesta ha generado una interesante polémica, no solo sobre el proyecto en sí, sino también respecto al procedimiento con el que se ha llevado a cabo. La semana pasada tuvimos una discusión sobre el tema con 2 arquitectos críticos del proyecto, Miquel Adria y Alejandro Hernández. Hoy retomamos la discusión sobre el Corredor Cultural Chapultepec, pero ahora con el impulsor del proyecto, Simón Levy, director general de la Agencia de Inversión Social y Desarrollo para la Ciudad de México. Simón, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Buenas noches. Queríamos invitarlos a los 3 en su momento, o por lo menos a un arquitecto crítico del proyecto o a alguien crítico del proyecto, y a ti. No pudimos hacerlo la semana pasada, pero sabíamos que vendrías, entonces hoy retomamos precisamente
la discusión. Lo que estamos buscando es entender esta avenida. El mayor logro de los aztecas fue su flamante capital, que asombró a los exploradores europeos y la llamaron la Venecia del Nuevo Mundo. Tuvieron que inventar sistemas de ingeniería que eran extraordinarios para su época. Su civilización compitió con Roma en sofisticación. Los aztecas tenían la mejor tecnología que se podía conseguir, dadas las condiciones en las que vivían. Miren, esto era los 5 lagos. ¿Ven esta islita? A ver, esta cosita. Eso era México Tenochtitlan y México Tlatelolco. Vean nada más qué maravilla, cómo estaba rodeado todo de lagos. Por aquí estaríamos ahora. ¿Ven? Bueno, toda esa agua la sacamos, nada más imagínense eso. Miren qué maravilla. Esto es en Xochimilco actualmente, que tenemos la suerte que se conservan las chinampas, que fue una de las maneras como lograron hacer crecer tanto a México Tenochtitlan. Lo notable es que esas canoas que usan en Xochimilco eran las mismas, eran como las que usaban entonces. Miren qué maravilla, las chinampas. Ven ahí podemos ver todavía las canoitas. Ven, esto es de ahora, fíjense. Lo que es muy importante es que no dejar que eso se destruya, porque miren ya cómo se está invadiendo, ¿ven? Eso es terrible. Miren esta imagen. Como saben, para las chinampas son fundamentales estos arbolitos, los ahuejotes, porque son los que echan raíz al fondo del lago y amarran las chinampas, ¿no? Que es todo un sistema. Miren qué linda, esta es una imagen de la ciudad del siglo XVII, ya muy alegre, ya recuperada. Ahí se puede ver una acequia, la ven por ahí, en medio de unas casitas. Y este es el acueducto de Chapultepec, del cual nos conservamos unos cuantos arcos, y que termina en la fuente del Salto del Agua. Esta es otra imagen de la Ciudad de México de esa época, en que viene bajando el acueducto de Chapultepec para llevar el agua. Pero miren lo que era la Ciudad de México, oigan, vean qué monada. A ver, bueno, aquí está otra vez otra imagen del acueducto. ¿Se imaginan que esa era la avenida Chapultepec? Creo que la prefiero como está ahora, oigan. Miren la maravillosa fuente del Salto del Agua. Esta imagen me encanta porque aquí vemos a muchos de los personajes de la ciudad de la época. Este personaje, el aguador, era un personaje fundamental, porque era el que llevaba el agua a las casas. Recuerden que no había tuberías, ¿verdad? Pero entonces, como iba a todas las casas, este personaje era el que llevaba las cartas de amor, conseguía sirvientas, se robaba sirvientas de otras casas y castraba a los gatos, labor importantísima, porque parece que había una cantidad de gatos en la ciudad tremenda. Y bueno, ahí está, como pueden ver en el caballo, muy elegante, un chinaco. Esta fuente, que la podemos ver ahora, no es la original la que está, pero es idéntica a la original, porque la original, a mí me contaron que se la habían llevado a Tepoztlán, a los jardines, porque estaba muy, muy dañada, pero claro, la realidad era, según decían, que se la había llevado un político a su casa. Entonces, como siempre decimos esas historias, dije, yo voy a ir a ver. No, sí está en Tepoztlán y sí está destruidísima, efectivamente, pero sí, lo quisiera constatar. Avenida Chapultepec, una de las principales vías de la Ciudad de México, data del año 1381, en plena época prehispánica, cuando los tenochcas, bajo el mandato de Moctezuma, construyeron una de las principales obras hidráulicas, cauce de los manantiales de Chapultepec, para abastecer a la capital azteca. Desde entonces ha conservado su dirección a pesar de las modificaciones en distintas épocas. En 1466, los texcocanos intervinieron la obra con mejor ingeniería. Durante la colonia, en 1779, el virrey Antonio María de Bucareli terminó la construcción del acueducto, que llegó a tener 904 arcos. Lo que actualmente queda es la reconstrucción parcial, realizada en 1970 y habilitada como fuente. La mayor parte de esta avenida, entre el paradero de microbuses de Chapultepec y la glorieta de los Insurgentes, es ocupada por el tránsito vehicular. Las banquetas ofrecen poco espacio a los peatones, por lo que la empresa pública Pro Ciudad de México tiene proyectado el corredor cultural Chapultepec Zona Rosa. Pro Ciudad de México es una empresa pública creada en 2007. Tiene un valor superior a los 1.200 millones de pesos. Su objetivo es generar infraestructura social que mejore la calidad de vida sin costo para la ciudadanía por medio de inversión pública y privada. Entre las obras que han realizado está la construcción del Centro de Transferencia Modal El Rosario, el Centro de Transferencia Modal en Chapultepec, el estacionamiento subterráneo de la Plaza de la República y los centros varoniles de seguridad penitenciarios.
En caso de que se apruebe la realización del Corredor Cultural Chapultepec, implicará 18 meses de obras. Con información de Miguel de la Cruz, 11 Noticias. Avenida Chapultepec es una avenida que consiste o que le da servicio solamente al automóvil. Es una avenida que nos lleva hasta el propio aeropuerto de la ciudad y la funcionalidad de la calle es una gran calzada en donde nos dicen, bueno, es que poner un segundo piso pues es colocar una frontera. A ver, barrera, digamos, entre la zona rosa y la Roma, ¿no? Exacto. La barrera ya existe, que es la propia calle y son sus 57 metros de ancho, en donde lo he venido mencionando, cruzarla es un deporte de alto riesgo, en donde las líneas de deseo, como técnicamente se les llama, realmente son complicadas, es un tema en donde, insisto, cruzarla de lado a lado es una dificultad por el propio ancho que tiene la avenida. Entonces, nada más mencionar que esa frontera ya existe y es la propia morfología que hoy tiene la avenida. Entonces, el objetivo es entender que tenemos más de 170,000 personas que salen desde el Metro Chapultepec, en Sevilla, en Insurgentes, y que hay una población flotante que requiere espacio público, que requiere equipamiento, comercio y servicios, y no lo digo yo, hay que revisar el estudio socioeconómico que hizo el Tecnológico de Monterrey, en donde el tema del comercio, el equipamiento, el servicio, no es solamente el elemento que financia el proyecto, sino es una necesidad social. La Juárez, como espacio de centralidad y como geografía, se podía pensar como territorio, que era algo que nosotros no habíamos hecho antes. Generalmente uno piensa que su territorio y su estar en un barrio, en un espacio físico, tiene que ver con su casa. Y un poco lo que sucede afuera es más o menos importante. Lo importante más es lo que sucede dentro de cuatro paredes. Y al comenzar a analizar nuestro territorio y empezar a pensarlo, porque lo que sentíamos es que era una batalla, que había que dar una batalla, y de pronto eso nos abrumaba un poco. Cuando empezamos a pensar en el micro, pero eso empezó a convertirse en un gran macro, nos dimos cuenta que si pensábamos la Juárez como un territorio que tiene fronteras, estábamos en una situación bastante alarmante. Y por ello decidimos armar un observatorio vecinal. Para nosotros era muy importante que todo este conocimiento empírico que se vaciaba en las reuniones, estas observaciones que hacían los vecinos cuando recorrían el barrio, tuvieran un vaso contenedor y pudieran llegar a un lugar donde empezaran a arrojar resultados que nos ayudaran a entender y a construir un discurso sobre lo que estaba pasando en nuestro barrio. Creo que nadie duda que algo hay que hacer con esta avenida. Todos están de acuerdo que hay que hacer algo. Las dudas es qué hay que hacer y si este proyecto en particular es el mejor proyecto o el que más conviene, etcétera, por varias razones. Este segundo piso, este espacio peatonal elevado, responde a la necesidad de crear la cantidad de espacio público necesario para que la población flotante que tiene la zona, que tiene no solamente Reforma y también Chapultepec, tengan la posibilidad de entrar en una avenida que hoy es una avenida de mero tránsito. Más de 80,000 automóviles transitan, tenemos, como te decía, más de 170,000 personas en una servidumbre de paso, una calle que quedarse ahí hoy no tiene sentido. El objetivo, a diferencia de Reforma, que fue exponenciar el desarrollo inmobiliario, hoy en Avenida Chapultepec, el gran pretexto para convertirla en un nuevo destino se llama espacio público. Si tú tienes la posibilidad de no solamente ensanchar las banquetas y arbolarlas, sino también tienes la posibilidad de que en un espacio muerto, que es donde transitan los automóviles, crees este espacio público elevado para poder conectar de un lado a otro, pues se genera esta posibilidad de tener una multiplicidad de experiencias. Esa es, digamos, la razón. Déjame cuestionar esta idea de espacio público, que es otra de las cosas, otras de las críticas, que en el fondo es, en todo caso, semipúblico. Es decir, va a haber comercio. Y tú me dirías, bueno, pero eso es un pequeño porcentaje del total que es comercial. Pero entre tienda y tienda, que hay un espacio no comercial, ese espacio no comercial entre tienda y tienda, para efectos prácticos,
se vuelve un espacio semicomercial. Es más, cuando vamos de compra, la compra empieza viendo las vitrinas de las tiendas desde la banqueta. Ese espacio de la banqueta yo te diría que ya empieza a ser un espacio para el comprador. Es decir, lo que se crea es mucho más que el porcentaje estricto de metros cuadrados que estás rentando a un privado. Lo que se crea es un poco lo que crean los malls, o yo te diría, por ejemplo, Mazarik. Ensancharon las banquetas, pero lo que hay en Mazarik es una especie de mall abierto, que más que incluir a gente, excluye a gente. ¿Cuál sería, digamos, el argumento en contra de esta postura? Lo que se está buscando aquí es que el espacio elevado también pueda tener la parte de equipamientos culturales. La gente decía, bueno, ¿por qué en una serie de colonias que ya hay un gran acervo de cultura, en donde ya hay una gran cantidad de chavos creativos, en donde tenemos una cantidad impresionante de casas catalogadas en la Roma Norte, ¿para qué la cultura? Bueno, el objetivo es sacar de los edificios la cultura y llevarla al espacio público. Que la gente de diferentes estratos, que diferentes personas que hoy no tienen la posibilidad de tener una experiencia en el espacio público pueda ser activado con diferentes actividades. Danos un ejemplo de espacios culturales, porque otra de las críticas es que se está definiendo como cultural un cine, pues que es un negocio. Todo sería un negocio, ¿verdad? Por eso, va a haber un museo o una tienda de discos, pues es cultural, bajo una cierta definición. O sea, otra vez, creo que podemos efectivamente tener un debate de qué exactamente es cultural, pero me gustaría cómo están ustedes definiendo cultural. ¿Qué son el contenido cultural que va a haber en ese? Tenemos 7 tramos, como lo platicamos hace unos momentos. La intención es tener exposiciones temporales, la parte de pintura, evidentemente lo mencionas, el cine y sobre todo tener cine en español, por ejemplo. Ya iba a ser ahí un comercial, pero tener la posibilidad de tener un gran corredor creativo y sobre todo muestras y exposiciones. Esto es muy importante. Viene un concurso público arquitectónico posterior a la consulta que se va a realizar y en este concurso público arquitectónico se van a decidir los equipamientos de cultura que se van a tener, ¿no? Pero hoy el espacio público tenemos de 9,000 metros pasar a más de 60,000 metros, ayer lo mencionaba, casi 6 hectáreas, destinado a la posibilidad de activar el espacio público con actividades culturales. ¿Cuáles? La gente solita se apropia del espacio. El gobierno no puede de manera vertical decidir o imponer qué actividades se realizan. Claro. Otra pregunta que también muchos hacen tiene que ver con el uso de suelo. Se argumenta que sí hay un cambio de uso de suelo, en el sentido que hoy por hoy es un uso es público, es un espacio público y que va a ser concesionado o parte de ese espacio a privados. Y que eso tiene un alto costo que estamos dando como ciudad, ¿no? ¿Es correcto eso, esa descripción? No, no es correcta. Mira, hay más que el proyecto, independientemente del proyecto, del planteamiento arquitectónico, aquí hay una nueva visión de Miguel Ángel Mancera, del jefe de gobierno. Y esta visión es pasar de un Estado meramente recaudador, en donde el Estado se dedica a cobrarle impuestos o contribuciones a la gente para poder hacer obra pública y usar deuda, a pasar a un Estado que sabe crear riqueza pública de sus propios activos. En este caso, de un estacionamiento subutilizado de la Secretaría de Seguridad Pública, que puede precisamente, sin expropiar, sin generar intercambios de usos de suelo, la posibilidad de que en este espacio se genere los ingresos necesarios vía la renta de estos equipamientos, comercio y servicios para poder generar más de 110,000 metros. Entonces, aquí lo que hay que plantear es, más que un tema de un cambio de uso de suelo, es la necesidad de aumentar el valor patrimonial de la ciudad y en función de esto, la plusvalía que genera el espacio público precisamente genera y detona un gran aumento en el valor de la propiedad de toda la gente que está alrededor. Este sería más bien, yo pienso, es mi punto de vista. Claro. ¿Qué está pasando en la Juárez? Que estamos rodeados. Si pensamos la Juárez como un pequeño territorio que tiene fronteras,
Esta es la situación que tiene la Juárez en este momento. En su frontera norte, tenemos 2.5 kilómetros sobre Paseo de la Reforma, tenemos un corredor inmobiliario y comercial con megatorres, en las cuales lo que los vecinos estamos observando es que son espacios que están semivacíos, donde se está construyendo más oferta y todavía no vemos las demandas. Y eso nos produce muchas preguntas que van en el marco de lo económico y que nos han hecho llegar a entender que lo que hay ahí es un proceso especulativo que tiene que ver con fondos de inversión y que tiene que ver, que se juega en un plano que va más allá de lo urbano y que va más allá de lo nacional. Pero después ya traíamos la batalla en nuestro frente norte, pero después empezamos a analizar cómo estaba nuestra frontera poniente. Nuestra frontera poniente es tan bella y tan importante a nivel histórico como la frontera norte, porque tenemos ahí el edificio de la Secretaría de Salud, pero tenemos también el bosque de Chapultepec y lo que es la Estela de la Luz. ¿Cómo está nuestra frontera norte? Bueno, la batalla que se tiene que dar en la frontera norte es contra un modelo privatizador del espacio público que pretende ceder la calle para que se construya el Central de Chapultepec. No está mal que se reestructure y que se reorganice la problemática del transporte, al contrario, está muy bien, pero los vecinos nos preguntamos, ¿es necesario que para reestructurar en nuestra frontera norte una problemática de transporte y de vialidad se construya una torre de 40 pisos, se construye un hotel de más de 10 pisos y un centro comercial? Son preguntas que nos hacemos y que nos hacen entender que en esta frontera como en esta también hay otra batalla que nos lleva a ver que hay un modelo de ciudad que amenaza con la expulsión de muchos de nosotros y con el cierre de muchos negocios y fuentes de trabajo. Después, ¿cómo está nuestra frontera sur? ¿Qué tenemos al sur? Al sur tenemos 1.6 kilómetros sobre Avenida Chapultepec, una avenida también con mucha historia, una avenida que tiene una traza urbana que viene desde la época de los aztecas, una avenida que tuvo un acueducto que después en la época colonial tuvo un nuevo acueducto también y que hoy pretenden que ese acueducto se convierta en una fuente de un centro comercial. ¿Cómo está nuestra frontera norte? En una primera etapa, pensando en la glorieta de Insurgentes, tenemos de la glorieta de Insurgentes hasta Lieja el polemiquísimo proyecto del corredor inmobiliario y comercial en Chapultepec. Consideramos que no hay que llamarlo de otra manera, no es un proyecto cultural y es un proyecto que, si bien en un principio la resistencia estaba organizada al interior del barrio y tenía que ver con el derecho a permanecer en la centralidad, hoy ya esa frontera fue trascendida y hoy ya un vecino que estaba pensando en el micro y que estaba pensando en su problemática específica ya está pensando en la ciudad como el todo y ya está pensando y analizando la problemática urbana como un todo. Eso es un gol para la dinámica de nuestro observatorio, porque a partir de ahí surge la Escuela Ciudadana de la Juárez por el Mundo, una escuela que lo que pretende es profesionalizar a los ciudadanos y hacer y construir, digamos, procesos dialécticos de profesionalización del vecino. Un vecino que conoce sus leyes, un vecino que puede incidir, un vecino que además de protesta también tiene propuesta y un vecino que es capaz de proponer, por ejemplo, una ley de arraigo vecinal. Para los vecinos de la colonia Juárez y de la centralidad de la Ciudad de México y de otras zonas también, es muy importante que el derecho a permanecer en un espacio físico y a no ser expulsados de la centralidad sea un derecho que se gane y que esté que sea un derecho que se pueda, digamos, legislar. Continuando con la frontera, con nuestra frontera sur, el proyecto Chapultepec, al final, el corredor cultural Chapultepec de Procedemex es solamente un pretexto. Lo que viene en esa zona es un desarrollo inmobiliario, lo que viene en esa zona es la construcción de edificios de más de 20 y 40 pisos, según la Cera en la Roma o en la Condesa, y viene una presión todavía más fuerte sobre el barrio. En una segunda etapa se construirá la segunda parte de ese proyecto y luego iremos así hasta Tlaxcuaque y de ahí hasta el aeropuerto, donde se liberarán más de 700 hectáreas que también representan un potencial inmobiliario fuerte para la ciudad. Nosotros, los vecinos de la Juárez y los vecinos de la Roma y de la Condesa y de esta parte de la centralidad, que estamos ya pensando la ciudad como un todo, consideramos que para ese proyecto en particular habría que hacer un plebiscito vinculatorio,
donde los habitantes de esta ciudad decidamos si queremos un desarrollo inmobiliario o preferimos, como sucedió en Berlín, que sea un espacio de áreas verdes, un espacio de parque y un espacio para recargar los mantos freáticos. El quinto sol, la era del movimiento, los temblores de tierra y el derrumbe de la Gran Pirámide, corresponde al periodo histórico que vivimos ahora en todo el mundo, revueltas, rebeliones y otros trastornos sociales. Ante las agitaciones y convulsiones del quinto sol, no serán la estabilidad, la solidez y la dureza de la piedra las que nos preservarán, sino la ligereza, la flexibilidad y la capacidad para cambiar. La estabilidad se resuelve en petrificación, mole pétrea de la pirámide que el sol del movimiento resquebraja y pulveriza. Gracias a los compañeros normalistas porque me permitieron ver en sus ojos también mucha dignidad.